situación actual de la educación? En el episodio de hoy vamos a reflexionar al respecto. Si bien es una pregunta muy general, trataremos de abordar aspectos que consideramos que son característicos según nuestro criterio para poder describirla. Primero, desarrollaremos una breve explicación para poner en contexto nuestro abordaje. En este sentido, analizaremos las transformaciones que se fueron desarrollando en nuestra sociedad hasta llegar a la actualidad, particularmente en el ámbito educativo. Para ello, nos vamos a ayudar de material teórico y empírico, el cual a su vez cuenta con nuestras propias experiencias educativas. Una vez descrita la situación actual, plantearemos propuestas que ofrezcan caminos hacia la solución de los problemas evidenciados, abriendo el debate para una resolución participativa y democrática. La sociedad argentina experimenta una serie de transformaciones en lo social, cultural, político y económico que comienza con la irrupción de la dictadura militar de 1976 y se consolidan con el gobierno neoliberal de los años 90. Al respecto, la autora María Inés Gabay, especialista en ciencias de la educación, nos dice que la implementación del modelo económico neoliberal instala en el discurso público y en el sentido común las bondades del sector privado. Este modelo económico aumenta la marginación de gran parte de la sociedad, la degradación de la condición social de los sectores más vulnerables y el empobrecimiento de los sectores medios. Se produce así una transformación desde una sociedad con fuerte economía industrial y situación salarial con gran impacto en lo social hacia otra sociedad fragmentada con flexibilización laboral y desempleo. Por lo tanto, se modifica la condición salarial. El trabajo ya no es importante para el vínculo social, pierde su papel central para la construcción de relatos identitarios. Se produce una subordinación de la política a la economía. El Estado deja ya de ser un estado de bienestar, disminuye su presencia y solo actúa de árbitro en la distribución de la riqueza. Se evidencia la primacía del mercado y su lógica. El Estado pasa a ser gestor de la miseria. Cárceles, escuelas y mercado laboral son nuevamente dispositivos de control. Todo esto se da en un contexto de globalización que se caracteriza por la superación de las fronteras políticas, sociales y económicas, que determinan nuevas formas de soberanía. En este contexto, son los jóvenes los más afectados por la precarización del trabajo y el desempleo. El individualismo fomentado por la lógica del mercado produce la disolución de los vínculos de confianza y compromiso. De esta manera, los sujetos son enfrentados a un contexto de cambio, incertidumbre y flexibilidad. Esto produce temor a la pérdida del control de sus vidas, lo que incide directamente en la construcción de la subjetividad. Para la autora Gabay, el desempleo prolongado, la sensación de inestabilidad y la ausencia de futuro asegurado produce la generación de impotencia y destrucción de las barreras psicológicas, desorganizando la conducta y la subjetividad, sobre todo en jóvenes y adolescentes. Para los autores Melissa Campana y Carlos Giavedoni, el neoliberalismo no es solo una serie de medidas económicas, sino un proyecto civilizatorio que nos lleva a vivir a cada uno de nosotros en un estado constante de competencia generalizada. Según estos autores, el neoliberalismo se diferencia del liberalismo clásico en que fomenta en los individuos el espíritu emprendedor. Los sujetos aprenden a conducirse como una empresa. Se forma la pedagogía de la meritocracia. Se produce una transformación desde sujetos de derechos hacia sujetos consumidores y endeudados. Según la lógica neoliberal, cada sujeto es el único responsable de su éxito o su fracaso. La falta de política distributiva determina que el consumo y el acceso a bienes como salud, educación, vivienda y jubilación sean soportados por las propias familias. De esta manera, el conocimiento se transforma en mercancía. El trabajo determina las reglas para la producción, socialización e ingreso al mundo de la educación. Se naturaliza la relación educación y mercado, estableciéndose en el sentido común. Se produce una imposición de la lógica mercantil, empresarial y capitalista en la educación. Bajo la lógica de la educación tecnocrática, la enseñanza y el aprendizaje son vistos como un trabajo instruccional. La capacitación y el desarrollo de habilidades y destrezas se realiza de manera más eficiente y eficaz. La transmisión de información se realiza en forma precisa, entendible y practicable. Educar ya no es trabajo del docente, sino de expertos, que producen diseños curriculares actualizados de programas escolares. De esta manera, el eje ya no está puesto ni en el alumno ni en el profesor, sino en el programa de enseñanza. El resultado de estas transformaciones provocan dificultades en la continuidad de las trayectorias escolares. Frente a esta problemática, la única respuesta del modelo escolar es la de disciplinar.
Esto lleva a que los alumnos alcancen el éxito o fracasen en el intento, lo que provoca la exclusión del sistema educativo. Todo este mecanismo es naturalizado. Según la lógica meritocrática del neoliberalismo, el fracaso es responsabilidad de cada sujeto. Esto es entendido de esta manera debido a que se piensa que al poder acceder al sistema educativo, todos tienen las mismas oportunidades. Visto desde esta perspectiva, si un alumno no puede terminar su trayectoria educativa, es porque no se esforzó lo suficiente. Es decir, que el sistema educativo no toma en cuenta las condiciones desde las cuales parten cada uno de los alumnos. Las condiciones que hoy en día tienen los estudiantes son muy diferentes a las que tenían los estudiantes de otras épocas. Antes, la única obligación del alumno era estudiar. Hoy los alumnos tienen además otras responsabilidades, como trabajar, criar a sus hijos o cuidar a familiares. Estas condiciones no impiden por sí mismas seguir estudiando. Según Flavia Terigi, experta en políticas educativas y trayectorias escolares de jóvenes y adolescentes, sería problemático colocar los obstáculos que afectan al éxito de las trayectorias escolares en las circunstancias de los estudiantes. Para la autora, lo que impide o dificulta el éxito de las trayectorias escolares son ciertos parámetros de la escuela. Según ella, los aspectos que deben ser revisados son el desafío de universalizar el acceso a la educación de los sectores más pobres, el hecho de que las instituciones y profesores sigan funcionando bajo una tradición difícil de cambiar, un currículum fuertemente clasificado con asignaturas con ordenación disciplinar del conocimiento y la dificultad de profesores de trascender este marco. Todo esto hace que haya poca permeabilidad a las transformaciones. Lo que plantea la autora es que la escuela secundaria es expulsiva, debido a que no se cumple el acceso, permanencia y egreso en tiempo y forma del sistema educativo. En mi caso particular, desarrollé mi trayectoria escolar durante la década de los 90, egresando de la escuela secundaria en diciembre del 2001. Si bien mi idea era seguir estudiando, nunca supe qué carrera seguir. Aún así comencé a estudiar la carrera de Ciencias Veterinarias. Me di cuenta que la escuela no me había preparado no solo para elegir con certeza qué estudiar, sino también cómo hacerlo. A su vez, esto estaba atravesado por las condiciones económicas de mi familia. Con el tiempo, me di cuenta no solo de que no quería seguir estudiando esa carrera, sino que tampoco podía hacerlo. Mientras tanto, sentí que había desperdiciado mucho tiempo de mi vida. Además sentía también el esfuerzo que mis padres habían hecho para que yo pudiera seguir estudiando. Eso me llevó a angustiarme mucho, pero hoy en día entiendo que todo eso no fue culpa mía, que hubo un contexto para que eso se diera de esa manera. Pude hacerme cargo de lo que sí me correspondía, resignificar toda esa experiencia y darle el valor necesario para encontrar la motivación que tengo hoy en día para estudiar en el profesorado de historia. Hace un año atrás terminé el FINES. Fueron 3 años cursados, los cuales teníamos 5 materias por cuatrimestre. En el primer año fue presencial y al poco tiempo vino la pandemia, el famoso contexto de pandemia que tuvimos por COVID, así que teníamos las clases por Zoom en ese tiempo. Luego volvió la presencialidad y mi objetivo siguió presente, de cumplirlo, ya que el Estado estuvo presente para ayudarme a terminar con mi anhelo y finalizarlo en esta modalidad de fines, lo cual he logrado una experiencia personal muy buena. Los bachilleratos populares son escuelas para jóvenes y adultos nacidos al interior de organizaciones sociales. La mayoría de ellas vinculadas a proyectos de transformación social surgido en un contexto de fuerte movilización social, productos de los efectos devastadores de las políticas neoliberales. Estas novedosas experiencias intentaron no solo dar respuesta a la demanda educativa de una importante franja de población excluida del sistema educativo formal, sino que además que propusieron el desarrollo de procesos educativos formadores de sujetos críticos y reflexivos, conscientes de la existencia de una sociedad desigual y capaces de transformarla en forma autónoma y desde una posición política de resistencia al modelo
neoliberal. Los bachilleratos se insertaron en territorios específicos y propugnaron la construcción de alternativas educativas que emergían de las necesidades y realidades de los propios actores de las experiencias educativas. Es importante destacar el espacio en el cual surgieron y se desarrollaron estas iniciativas. Todas ellas son parte de algún proyecto político organizacional que contiene diferentes lecturas de la coyuntura y de la realidad social en su mayoría. Se trata de unas organizaciones sociales y políticas con un carácter contrahegemónico que subrayan el carácter emancipador de que aspiran a contribuir a una mayor formación teórica de los sectores mayoritarios, con el propósito de construir estructuras sociales más justas, humanas y fraternas. Volviendo a las condiciones de rigidez de la escuela secundaria tradicional desarrolladas anteriormente, existen alternativas flexibles que basan su experiencia en la educación popular. Uno de los ejemplos de la educación popular son los bachilleratos populares. Estas organizaciones sociales están en territorios específicos. Reivindican la educación liberadora, el desarrollo de sujetos críticos y comprometidos políticamente. Uno de los máximos exponentes de la educación popular es el pedagogo Paulo Freire. Su pedagogía busca la emancipación de los sujetos, la liberación del oprimido y del opresor. El Estado, mediante la Ley Nacional de Educación del año 2006, se vuelve a hacer presente. La ley establece la obligatoriedad del secundario y crea el FINES, un programa para finalizar los estudios secundarios para personas que no pudieron terminar sus trayectorias escolares en tiempo y en forma. La ventaja del FINES es que les permite a las personas obtener la credencial para seguir estudiando. De esta manera, pueden obtener herramientas para su posterior desarrollo. Se le critica que no cuenta con ciertos contenidos que se consideran indispensables para las personas, como son la actividad física y el arte. Desde el análisis de la educación popular, se sigue considerando al FINES como una continuidad de la educación hegemónica. Es considerada desde esta perspectiva como domesticadora. Como la educación popular se caracteriza por el pensamiento crítico, buscando la emancipación de los sujetos, no puede aceptar la educación estatal hegemónica. Es en este punto en el cual se hace importante entender nuestra tarea, la de nadar contra la corriente, aún bajo órdenes de un sistema opresor. La educación no lo puede todo, pero puede algo. No podemos caer ni en el fatalismo pesimista ni en el optimismo ingenuo. La historia como una posibilidad pone en evidencia la importancia de los sujetos, de sus subjetividades. Mientras nuestra convicción podemos trabajar para cambiar nuestra realidad. Una pedagogía del diálogo orientada a los sujetos, ambos educador y educando, considerados como sujetos de conocimiento. Un vínculo pedagógico basado en el respeto, la empatía y la solidaridad permitiría hacer lo que es posible hoy para que mañana sea posible lo que hoy es imposible. Respetando la diversidad, la participación democrática, valorando las emociones y estimulando el pensamiento crítico, podemos poco a poco formar un mundo mejor.